Ángel caído, Tenalini Singh. Nacido a la sangre. Se alimentó. Sus huesos deshidratados se hincharon, llenos de vida. Pero necesitaba más, mucho más. Aquel era el éxtasis de los demás. Habían tratado de ocultarle mientras ellos se embriagaban de poder. Ahora pagarían por ello. La sangre chorreaba desde sus colmillos cuando profirió un grito de desafío que rompió las ventanas de todos los edificios en un radio de 2 kilómetros. Había llegado el momento. Capítulo 21. La expresión de Dimitri era de puro alivio. ¿Siré? ¿Qué hora es?, preguntó Rafael en voz fuerte. El Anshara había hecho bien su trabajo, sin embargo, él tendría que pagar el precio que requería muy pronto. Raya el alba, respondió Dimitri a la angustia usanza. La luz acababa de alcanzar el horizonte. Rafael salió de la cama y flexionó las alas. ¿La cazadora? Atada en la otra habitación. Su ala había vuelto a la normalidad, salvo en un aspecto. Rafael contempló el diseño interior. Los suaves trozos dorados se interrumpían en el lugar donde la bala de Elena lo había atravesado. Ahora la mitad inferior de aquella ala tenía un patrón único de dorados y blancos. Una explosión desde el punto central. Sonrió. Así que llevaría la marca del estallido de violencia de Elena. ¿Siré? Dimitri parecía intrigado por su sonrisa. Rafael no dejó de contemplar el ala. La marca causada por el estado silente le serviría como recordatorio. ¿Le hiciste daño, Dimitri? Miró a su hombre de confianza por un segundo y se fijó en el pelo alborotado y la ropa arrugada. No. Los labios del vampiro se curvaron en una sonrisa feroz. Creí que querrías reservarte ese placer para ti. Rafael acarició la mente de Elena. Estaba dormida, exhausta después de pasarse la noche intentando librarse de las ataduras. Esta batalla es entre la cazadora y yo. Nadie más debe interferir. Encárgate de que los demás lo sepan. Dimitri no pudo ocultar su sorpresa. ¿No vas a castigarla? ¿Por qué? Rafael no le había explicado a nadie, pero Dimitri llevaba más tiempo con él que ningún otro. Porque fui yo quien disparó primero, y ella es mortal. La expresión incrédula del vampiro no cambió. Me cae bien Elena, pero si escapa de esta sin castigo, otros podrían empezar a cuestionar tu poder. Asegúrate de que entiendan que Elena ocupa un lugar muy especial en todos estos asuntos. Cualquier otro que se atreva a desafiarme deseará haber gozado de tanta clemencia como Germain. El rostro de Dimitri se puso pálido. ¿Puedo hacerte una pregunta? Rafael permaneció en silencio para indicarle que le concedía permiso. ¿Por qué estás tan malherido? Dimitri sacó el arma que se había guardado en el pantalón. Examiné la bala que utilizó. Solo debería haber causado un daño mínimo, lo que le había dado una ventaja de unos 10 minutos o algo así. En ese caso, ella te mataría a ti, te convertiría en mortal. Necesitaba que me hirieran, respondió evasivo. Era la respuesta a una pregunta. Dimitri permanecía frustrado. ¿Puede suceder de nuevo? Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. Se compadeció del líder de los 7. No te preocupes, Dimitri. No tendrás que ver cómo se estremece la ciudad bajo el gobierno de otro arcángel, al menos no durante otra eternidad. He visto lo que los demás pueden hacer. Los ojos del vampiro se inundaron bajo las aguas de los recuerdos. Sufrí las tiernas atenciones de Nea durante un centenar de años. ¿Por qué no me detuviste cuando me rebelé contra tu autoridad? Tenías 200 años, señaló Rafael, que se dirigía hacia el baño. ¿Eras lo bastante mayor como para saber elegir? Dimitri soltó un resoplido. Ajá, lo bastante mayor para ser un gallito sin conocimientos reales que lo respaldaran, un maldito cachorro con delirios de grandeza. Hizo una pausa. ¿Nunca te has preguntado si soy un espía? Si lo fueras, estarías muerto. Dimitri sonrió.
Había lealtad en aquellos ojos que sorprendían a Rafael cada vez que éstos lo miraban. El vampiro era increíblemente poderoso y podría haber creado una fortaleza propia. Sin embargo, había elegido dedicar su vida a un arcángel. Ahora voy a preguntarte una cosa, Dimitri. ¿Siré? ¿Por qué crees que voy a perdonarle la vida a Elena? ¿Necesitas que encuentre a Oram?, respondió Dimitri. Y hay algo en ella que te fascina. No hay muchas cosas que fascinen a un inmortal. Atisbas ya el principio del tedio. Lo puedo ver en el horizonte. Sí. ¿Cómo luchas tú contra eso? Rafael no sabía muy bien si había luchado contra el aburrimiento en algún momento. Tal como has dicho, hay muy pocas cosas que fascinen a un inmortal. Ah. La sonrisa de Dimitri se volvió sexual, la típica de los vampiros. Así que hay que saborear aquello que te fascina. Elena despertó cuando su vejiga empezó a protestar. Era un alivio que los cazadores estuvieran entrenados para saber contener sus impulsos naturales en tales circunstancias, ya que algunas búsquedas implicaban una hora tras otra de vigilancia inmóvil. Aún así, resultaba incómodo. Enviaré a Dimitri. Se ruborizó tanto que le dijo la impresión de que tenía quemaduras de 3er grado. ¿Siempre espías a la gente? Sentía tentaciones, pero no intentó utilizar aquella especie de escudo que le provocaba dolor de cabeza y que al parecer había desarrollado. Era mejor reservarlo para cuando el arcángel la fastidiara de verdad. No, la mayoría de la gente no es tan interesante, dijo en su mente. La arrogancia de la respuesta era asombrosa y bienvenida. Aquel era el Rafael que ella conocía. No pienso dejar que ese vampiro me acompañe al baño. Lo más seguro es que intente morderme. En ese caso, espérame. Aquello hizo que Elena sintiera ganas de gritar. Haz que venga a desatarme. Tengo muy pocas posibilidades de fugarme ahora que estás bien. No creo que Dimitri se fíe de ti, si tienes las manos y los pies libres. Estaba a punto de decirle lo que pensaba sobre aquello cuando la puerta se abrió y apareció el vampiro en cuestión. Parecía que había estado despierto toda la noche. Tenía la camisa arrugada y su cabello, antes bien peinado, estaba hecho un desastre, aunque aquello solo hacía que resultara aún más sexy. ¿Los vampiros no duermen? Él la miró con cierta sorpresa. Tú eres una cazavampiros, ¿no lo sabes? Sé que dormís, pero ¿lo necesitáis? Permaneció muy quieta cuando él se situó detrás de ella. Dimitri. Unos dedos fríos le apartaron el cabello de la nuca. Después, unos nudillos le acariciaron la piel. Podemos pasar mucho más tiempo sin dormir que los humanos, pero sí, lo necesitamos. Deja de hacer eso, murmuró Elena al ver que seguía acariciándola con los nudillos. No estoy de humor. ¿Eso suena prometedor? Su aliento le acarició la nuca, un lugar peligroso para un vampiro de manos frías, porque dicha frialdad indicaba que no se había alimentado. ¿Qué puedo hacer para que te sientas de humor? Desatarme y dejar que vaya al baño. Dimitri se rió por lo bajo, pero Elena notó que tironeaban en las ataduras de las muñecas. Los nudos desaparecieron como por arte de magia. ¿Cómo moños has hecho eso? Aprendí a atar cuerdas de las manos en un verdadero experto, murmuró él, que no dejó de juguetear con los mechones de su cabello mientras ella se encargaba de liberarse del resto de las cuerdas. Le habría gritado que se detuviera, pero no le estaba haciendo daño. Y ahora que Rafael estaba despierto, tenía la sensación de que Dimitri no suponía un verdadero peligro. El baño se puso en pie de un salto en cuanto se quitó las cuerdas de encima, pero luego soltó un gemido. «Oh, mis músculos. ¿Por qué demonios tuviste que atarme tan fuerte?», le dirigió una mirada furiosa. «Puede que quisiera igualarlos tanto». Se frotó la garganta con la mano. «¿Creo que te gustaba el dolor?». Esbozó una sonrisa siniestra, llena de susurros perversos capaces de herir con delicioso placer. «Pero tú no pensabas quedarte a jugar». Elena olfateó el aire del recelo. No percibía ningún aroma. El vampiro se comportaba con normalidad y a pesar de que era increíblemente apuesto, no la volvía loca de lujuria. Tal vez estuviera un poco afectada, pero ¿qué mujer no lo estaría? Por última vez, ¿dónde está él?
siguió en dirección de la mano que el vampiro había alzado hacia una pequeña puerta. Gracias. Una vez dentro, frunció el ceño e intentó utilizar aquel escudo, que podría no haber sido más que un invento de su imaginación. No quería a Rafael dentro de su cabeza en aquellos momentos. 10 minutos más tarde, había hecho uso de las instalaciones. Se había lavado la cara, se había cepillado los dientes con uno de los cepillos desechables que había debajo del lavabo, y se había peinado el pelo con un diminuto cepillo de usar y tirar. Encontró incluso un pequeño coletero blanco que utilizó para recoger el cabello en una coleta, ya que había perdido el que llevaba quién sabía cuándo. Al mirar el espejo, decidió que no estaba mal. Los finos cortes de su rostro apenas se notaban, y aunque los de las palmas aún le dolían un poco, no limitaría sus movimientos. En cuanto a la ropa, la camiseta verde militar estaba bien y los pantalones cargo negros no estaban demasiado arrugados. Era un atuendo para morir tan bueno como cualquier otro, aunque no pensaba ponérselo fácil al arcángel. Con aquella idea en mente, desarmó una de las maquinillas de afeitar desechables con la intención de sacar la hoja. «Joder, ¿has encontrado las maquinillas de afeitar, Elena?», dijo Dimitri desde el otro lado. «Me insulta subestimando tanto mi coeficiente de inteligencia». Ella tiró el plástico a la basura. El vampiro había conseguido de alguna manera quitar la hoja sin destrozar la maquinilla entera. «Muy gracioso». Abrió la puerta y salió del cuarto de baño. Dimitri se encontraba en el otro extremo de la estancia con la mano sobre el picaporte. «Rafael desea verte». Cualquier tipo de actitud amigable había desaparecido. «Estoy preparada». «Eso parece divertido». «¿De veras? ¿Te importaría darme al menos un cuchillo?», regateó. «¿Para que seas una pelea justa?». Dimitri abrió la puerta. «Si las cosas se ponen feas, no habrá lucha. No obstante, por alguna razón creo que Rafael no tiene planes de matarte». Aquella era lo que temía Elena. «¿A dónde vamos?». «¿A la azotea?». Intentó permanecer calmada mientras caminaban a los ascensores y durante la subida. Sin embargo, no podía olvidar la última vez que había ido a la azotea. Apretó la mano al recordar la crueldad con la que Rafael había demostrado el control que tenía sobre ella. ¿Por qué coño se empeñaba en olvidar cómo era realmente la naturaleza? Incluso, mientras se decía aquello, mantenía su mente concentrada en pensamientos prohibidos. Las puertas se abrieron y dejaron al descubierto el cubículo de cristal de tejado, y una sensación de déjà vu la aplastó de repente. Al igual que la otra vez, había una mesa con un mantel blanco lleno de croissants, pómelos, zumo y café. Situada en el solitario esplendor de la hermosa azotea, la única diferencia era que, en esa ocasión, Rafael permanecía de espaldas a ella en el extremo más alejado. Elena olvidó por completo a Dimitri y salió del ascensor para encaminarse hacia la salida. Las puertas del elevador se cerraron a su espalda, pero apenas fueron conscientes de aquello, ni del hecho de que Dimitri se había marchado con él. Estaba absorta en las alas del arcángel a quien había visto por última vez sangrando sobre el suelo por su apartamento. «Rafael», dijo tan pronto como salió de la cabina de cristal. Él se volvió un poco, gesto que ella tomó como una invitación para que se acercara. Tenía que ver con sus propios ojos que el daño le había hecho había sanado por completo. Desde lejos, sus alas parecían perfectas y solo cuando se aproximó más descubrió un cambio asombroso. Es como si hubiese recreado el dibujo de un disparo. Rafael alzó la ala para que ella pudiera verla en su totalidad. «Creí que el dibujo estaba solo en la parte interna, pero está por ambos lados». Ella asintió desconcertada. Era una cicatriz, pero la cicatriz más increíble que hubiera visto en su vida. «¿Sabes que esto hace que tus alas sean aún más únicas?». Ahora poseía una belleza incluso más sobrenatural. El ala descendió. «¿Qué estás diciendo? ¿Que me disparaste para someterme a un tratamiento de belleza?». Elena no pudo averiguar nada por su tono de voz. Recelosa, se situó detrás de él, aunque a varios pasos de distancia. Rafael habló de nuevo antes de que ella pudiera hacerlo y la miró a los ojos. «¿Estás herida?». «Son solo cortes superficiales», le enseñó las palmas de las manos. «Apenas me escuecen». «Tuviste suerte». Sí». El cristal era grueso, así que resultaba menos afilado que los trozos de un plato. «¿Y bien?».
Los ojos del arcángel se oscurecieron de una manera increíble hasta volverse casi negros. Las cosas han cambiado. Ya no hay tiempo para jugar. ¿Consideras que amenazarme con arrojarme al vacío era un juego? No te amenacé, Elena. Ella entrecerró los ojos. Me sujetabas frente a un espacio vacío muy, muy negro. El cabello del arcángel se apartó de su rostro cuando lo agitó el viento. Pero sobreviviste, y yo he gastado una considerable cantidad de energía regenerándome. Lo siento. Cruzó los brazos y frunció el ceño a la defensiva. ¿Cuál será el castigo? ¿Lo aceptaría sin rechistar? Las alas se extendieron tras él y se movieron para cubrir también el espacio que había por detrás de ella. Ni de coña, murmuró. No he olvidado lo que desencadenó todo este asunto. No me excita poseer a una mujer que no está dispuesta. Sorprendida, Elena dejó caer los brazos a los costados. ¿Estás diciendo que lo que hiciste a propósito fue así? Eso carece de importancia. Lo importante es que me causaste el daño que yo necesitaba para recargarme. Un escalofrío de incomodidad recorrió la espalda de Elena. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Necesitabas descansar? No, necesitaba una infusión de energía. ¿Del mismo modo que los vampiros necesitan sangre? Si quieres decirlo así, pues sí. La frente de Elena se llenó de arrugas. No sabía que los ángeles necesitaban ese tipo de cosas. Pues no ocurre a menudo. Volvió a plegar las alas antes de acercarse. Hace falta sacar mucha agua del pozo para que se quede seco. En aquel instante estaba justo a su lado, y Elena no sabía cómo lo había conseguido. No en eso se mentía, estaba tan cerca porque ella se lo había permitido. Anoche me asustaste. Los ojos azul oscuro reflejaron una abierta sorpresa. ¿Es por lo que generalmente no te asusto? No de esa forma. Sin poder evitarlo, estiró una mano para acariciarle el ala antes de que sus neuronas gritaran una advertencia y la obligaran a retirarla. Nadie tocaba las alas de un ángel sin permiso. Lo siento. Rafael extendió el ala marcada. ¿Necesitas convencerte de que es real? ¿De que no es una ilusión? Le daba igual que él le resultara gracioso, así que deslizó los dedos por la parte del ala que había destrozado con el disparo. La sensación era tan suave, murmuró. Aunque notaba el enorme músculo y la fuerza que había bajo la pluma, su cálida vitalidad era como un latido que la incitaba a seguir acariciándolo. A sabiendas de que debía hacerlo, apartó la mano a regañadientes y descubrió que las yemas de sus dedos brillaban. Polvo de ángel. Pruébalo. Ella levantó la vista muy consciente de las alas que cerraban a su alrededor. ¿Que lo pruebe? ¿Por qué crees que los humanos pagan una fortuna por eso? Creí que era algo relacionado con la posición social, ya sabes, algo así como: mira, mi frasco de polvo de ángel es mucho más grande que el tuyo. Contempló las motitas brillantes que cubrían las puntas de sus dedos. ¿Sabe bien? Algunos los consideran como una droga. Elena se quedó inmóvil con el dedo índice muy cerca de los labios. ¿Me nublará la mente? No, no tiene un efecto narcótico ni de ningún otro tipo sobre el cerebro, solo el sabor. Elena contempló los hermosos y peligrosos ojos azules y supo que aquel hombre podría tentarle incluso a bajar a los infiernos. ¿Es posible que esta sea tu venganza? Sacó un poco la lengua y lo probó con cautela. Ambrosía. Un estremecimiento sacudió su cuerpo, encogió los dedos de los pies y estuvo a punto de ronronear. Vaya, un orgasmo encapsulado. Y un buen orgasmo, la verdad. ¿Vas tirando esto por ahí? Un remalazo de celos reptó por su cuerpo, pero lo aplastó diciéndose que tendría que tatuar la palabra gran antes de la de imbécil en su frente. Supongo que es algo así como una demostración de grandeza, ver cómo los mortales se arrastran para recogerlo. Rafael sonrió. Bueno, esta es una mezcla especial para ti. Le sujetó uno de los dedos que no había lamido y lo frotó contra sus labios. Por lo general,
El que dejamos caer puede compararse con el más delicioso de los chocolates o el mejor de los vinos, voluptuoso, rico y muy caro. Elena se prometió que no lamería las motitas brillantes que le habían quedado pegadas a los labios. ¿Y esta mezcla? El sabor está en su boca. Aunque ella no era consciente de haberse chupado los labios, además Rafael estaba increíblemente cerca. Sus alas creaban un muro blanco y dorado alrededor de ellos, y sentía sus enormes manos cálidas y fuertes sobre la cintura. ¿Qué le hace tan especial? Esta mezcla, murmuró él al tiempo que inclinaba la cabeza. Está relacionado con el sexo. Elena apoyó las manos sobre su pecho, pero no para protestar. Después de la sangre, después del miedo que había pasado, necesitaba tocarlo, probar que aquella gloriosa criatura existía de verdad. ¿Otra forma de control mental? Él sacudió la cabeza. Tenía la boca a un suspiro de la suya. Es solo lo justo. ¿Lo justo? Elena se deslizó la lengua por el labio inferior del hombre que tenía delante, y aquello hizo que él le aferrara las caderas con las manos. Cuando pruebe lo que tienes entre las piernas, tu sabor tendrá el mismo efecto afrodisíaco sobre mí. Capítulo 22. Ninguna mujer en el mundo había podido resistir el atractivo sexual de Rafael en aquellos momentos. ¿Esta es tu idea de recargar?, murmuró Elena mientras mordía con suavidad su labio inferior. El arcángel la rodeó con los brazos. El poder y el sexo siempre han estado relacionados, y a continuación la besó. Elena se puso de puntillas para intentar acercarse más. Los brazos de él la aplastaban contra su pecho y sus alas ocultaban el resto del mundo, mientras ella se aferraba a su camisa y trataba de no ahogarse con la sobrecarga de placer. Aquel polvo de ángel, erótico y afrodisíaco, parecía haberse colado por todos y cada uno de los poros de su piel para viajar por su cuerpo y acumularse en el lugar cálido y palpitante que había entre sus muslos. Y lo poco que no se había acumulado de allí invadía su sangre como una especie de marea de calor líquido. Le dolían los pechos y sus labios ansiaban los de él. ¿Cómo va lo de la regeneración de los poderes?, preguntó en un jadeo cuando él le permitió coger aire. Los ojos del ángel todavía estaban oscuros, pero unas chispas eléctricas azules brillaban en sus profundidades. De maravilla. La réplica de Elena se perdió en la furia de su siguiente beso. Bajo sus manos sentía un pecho duro, escultural, cálido. Quería acariciarlo, saborearlo, mimarlo. Alzó los brazos en busca del cuello de la camisa y deslizó una mano en el interior para tocarle el hombro. Rafael reaccionó colocándole una mano bajo el trasero y alcanzándola para frotarle a la dura silueta de su erección contra la entrepierna. No había nada raro ni angelical en él. En aquellos momentos era la encarnación de un hombre atractivo y extraordinario, y fuerte, tan increíblemente fuerte que hacía que se sintiera de lo más femenina. Por primera vez en su vida, Elena no se vio obligada a contener su fuerza de cazadora. Eso era algo que nadie sabía sobre los cazadores natos. Eran más fuertes que los seres humanos normales y corrientes, más aptos para sobrevivir a un reencuentro con un vampiro cabreado. Bien, fue lo único que dijo Rafael cuando ella le rodeó la cintura con las piernas. La sostenía como si no pesara nada, y su forma de acariciarla con las manos, con fuerza y confianza, resultaba casi igual de erótica. «Besas bastante bien para ser un tipo con alas», murmuró en la intimidad de su boca. Lo cierto era que estaba a punto de volverla loca. «Y esa boca tuya volverá a traerte problemas». Metió una mano bajo su camisa y extendió aquellos dedos fuertes contra su columna, provocándole un estallido de asombroso placer. «¿Te sientes coaccionada?» «Muchísimo». Rafael le había dicho la verdad sobre el polvo de ángel. Sabía que a puro sexo, pero no sabía que pudiera afectar su mente, al menos no más que la lujuria que lo recorría las venas. El cambio de posición de aquellos momentos. Continuó sujetando su trasero con una mano, pero deslizó la otra entre sus cuerpos para cubrirle un pecho. Elena se sintió sacudida por una corriente eléctrica. «No pierdas tiempo», dijo, interrumpiendo el beso para coger aliento. «Los mortales no viven mucho». Le pellizcó el pezón por encima del sujetador.
Tengo que aprovecharme de ti mientras pueda. Eso no tiene gracia. Le sujetó las manos mientras se cuestionaban algunas cosas. Jamás, ni una sola vez, se había colado por un vampiro a pesar de que tenía contacto con ellos muy a menudo. Más de un cazador lo había hecho. Joder, los vampiros antiguos no solo eran hermosos, también eran inteligentes y sabían con exactitud cómo complacer a un amante. Dimitri era el ejemplo perfecto. Aún así, Elena se había resistido porque sabía que a pesar de su aspecto, eran seres casi inmortales que no le considerarían nada más que una diversión efímera. Y había luchado demasiado por su derecho a la vida para valorarla tan poco. No obstante, allí estaba, abrazada a un arcángel. ¿Cuánto tiempo te duran los juguetes? Rafael le apretó los pechos con la mano. Tanto como me diviertan. La respuesta debería haber apagado la pasión, pero sus ojos azules estaban cargados de sexo, de hambre, de una pasión que Elena no había conocido jamás. No tengo el menor intención de divertirte. Él empezó a acariciar la sensible piel de la zona. Entonces, esto acabará muy pronto. Su tono decía algo muy diferente. Ahora, abre la boca. Ella lo hizo, aunque solo para decirle que no le diera órdenes. Sin embargo, Rafael aprovechó el momento para colarse en sus interiores y entuvieran sus sentidos con una oleada de apetito lásbica. Con el erótico sabor del polvo de ángel, Elena le clavó los dedos en la espalda, maravillada por la fuerza de los músculos que tocaba. Los labios de Rafael abandonaron los suyos para dejar un reguero de besos por su cuello. La mordisqueó dejándole algunas marcas. Me encantaría penetrarte, Elena. Ella tomó una profunda bocanada de aire y luego enterró la cara en su cuello, muy consciente de la mano que acariciaba su pecho. ¡Qué proporción tan romántica! Las alas del arcángel acariciaron la espalda cuando se cerraron con más fuerza a su alrededor. ¿Preferirías palabras galantes y alabanzas a tu belleza? Ella se echó a reír y le lamió la piel para saborear su esencia salvaje e irresistible. La idea de Rafael cortejándola le parecía totalmente absurda. No, me va mucho más la sinceridad, en especial cuando esa sinceridad estaba acompañada de puro fuego sexual, de una pasión oscura que se concentraba solo y únicamente en ella. Bien, empezó a moverse. Para. Elena forcejeó y se sorprendió al ver que él le permitía alejarse. En el instante que sus pies tocaron el suelo, le dio un empujón en el pecho, pero tuvo que apoyarse de nuevo en él para recuperar el equilibrio cuando se doblaron las piernas. Rafael la sujetó de la cintura con una mano para estabilizarla. Jamás te habría tomado por una de esas que encienden la llama y luego se apartan. Tampoco soy una presa fácil. Se limpió los labios con el dorso de la mano, que se quedó lleno de motitas doradas. Eso le hizo preguntarse qué aspecto tenía el resto de su cara. Acabó de pasar la noche atada a un sillón, colega. ¿Estás diciendo que ahora estamos empatados? Volvió a plegar las alas. La súbita sensación de espacio abierto hizo que Elena se diera cuenta de lo cerca que estaba el borde de la azotea. Dio unos cuantos pasos hacia el interior y asintió. ¿No estás de acuerdo? Aquellos ojos de color de los océanos más profundos brillaron por un instante. Lo esté o no, está bien que hayas tenido esto. Tenemos algo que discutir. ¿El qué? Preguntó llegado el momento de que te ganes el salario. El miedo y la euforia estallan en sus venas. ¿Has localizado a Uram? Más o menos. De pronto los rasgos de su rostro perdieron toda expresión. La sensualidad había desaparecido, dejando al descubierto una estructura ósea que ningún mortal había poseído jamás. Primero comeremos, después hablaremos de sangre. No quiero comer. Lo harás. Su tono era inapelable. No quiero que me acusen de maltratar a mi cazadora. Nada de posesivos, dijo ella. No soy tuya. ¿De veras? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que no era de diversión. Aún así, llevas mi marca grabada en la piel. Ella se frotó las manos. Las malditas motitas doradas no desaparecieron. Se quitará cuando me lave. Tal vez. Será mejor que así sea. Una cazadora que brilla en la oscuridad no se mezclará con facilidad entre la gente.
Un brillo ardiente de deseo apareció en los ojos del arcángel. Podría quitártelo a lametazos. Las brasas del cuerpo de Elena se incendiaron de nuevo, derritiéndola desde el interior. No, gracias. Sí, por favor, rogaba su cuerpo. De todas formas, tengo que quedarme una ducha. La expresión austera de su rostro también cambió en un instante para convertirse en pura sensualidad. Yo te frotaré la espalda. ¿Un arcángel se dignará a frotarle la espalda a una cazadora? Elena enarcó una ceja. ¿Por un precio justo? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo no? Rafael alzó la cabeza sin previo aviso. Parece que tendremos que posponer esta conversación. Elena giró la cabeza en la misma dirección, pero no vio nada salvo un cielo demasiado brillante. ¿Y a qué hora quién está ahí? Nadie, por quien debes preocuparte. La arrogancia había regresado en todo su esplendor. Un momento después, Rafael extendió las alas con una sacudida y el gesto la dejó sin aliento. Alguien tan hermoso no debería existir, pensó ella. Era imposible. Solo soy hermoso para ti, Elena. Esa vez no le exigió que saliera de su cabeza, lo sacó a patadas de allí. Rafael parpadeó a causa de la sorpresa, pero por lo menos su rostro permaneció inexpresivo. Creí que había imaginado ese pequeño truco tuyo. Pues supongo que no es así. El regocijo la hizo sonreír con tantas ganas que sintió la cara a punto de desquebrajarse. Joder, si de verdad podía hacer aquello. Sin embargo, en aquel momento recuperó el sentido común. Hacerlo le provocó un enorme dolor de cabeza, así que tendría que dejar de comportarse como una estúpida y reservarlo para cuando estuviera desesperada y necesitada de verdad. El sentido común era una mierda. Los labios de Rafael se curvaron, aunque en aquella ocasión su sonrisa tenía un matiz cruel, un recordatorio de que el hombre al que había besado era también el arcángel de Nueva York, el mismo que había sujetado frente a un abismo mortal y que le había susurrado palabras letales al oído. Come, le dijo en aquellos momentos. Regresaré enseguida para unirme a ti. Elena experimentó de nuevo aquella sensación de déjà vu, cuando él saltó con facilidad desde el tejado. Aquella vez se quedó donde estaba, aunque su estómago inició una caída libre. No obstante, el arcángel volvió a aparecer al instante, moviendo las alas para encenderse. El viento provocó por el aleteo y llegó hasta su rostro. Era tentador seguirlo con la mirada, pero Elena se dio la vuelta muy consciente de que caminaba sobre una finísima cuerda floja. Rafael la deseaba, pero aquello no tenía nada que ver con sus deberes como arcángel de Nueva York, un hecho que ya haría bien un recordar. Incluso si lograba sobrevivir, Auram era muy probable que siguiera llevando la marca de la muerte, porque sabía demasiado y no había conseguido ni de cerca que Rafael le hiciera una promesa. Joder. Caminó hacia la mesa del desayuno y titubeó. ¿Debía situarse de espaldas al ascensor y al cielo abierto? Al final, se decidió por el ascensor. Lo más seguro era que pudiera apañárselas con cualquier cosa que saliera por aquella puerta, pero sabía muy bien que no podría sobrevivir al ataque de un arcángel. Lo primero que hizo fue coger el cuchillo que había junto a su plato y meterlo en la bota. Solo estaba lo bastante afilado para cortar el bacon, pero serviría para hacer algo de daño si era necesario. Después empezó a comer. La comida era combustible que le hacía falta para recargarse por completo, y la necesitaba si quería salir de casa. La adrenalina recorría su voz mezclada con el gélido mordisco de miedo, aunque aquello solo intensificaba su excitación. Oyó un ruido en su espalda y sintió el estímulo de sentidos de cazadora. ¿Cotillando por ahí, Dimitri? Había percibido su esencia en el momento de que él salió del ascensor. ¿Dónde está Rafael? Sorprendida por su tono cortante, lo observó mientras él se acercaba a la mesa. Cualquier rastro de aquella elegante sexualidad, todo lo que en general engalanaba a la criatura, que en realidad había desaparecido, Elena contempló aquel rostro apuesto y supo que el vampiro había visto caer a reyes y levantarse imperios. En una época, Dimitri había sujetado una espada, pensó, segura de que aquel vampiro encajaría mucho mejor en alguna época antigua.
sangrienta y mortal que en la civilización que denotaba su traje gris, piedra de corte perfecto. Está en una reunión, respondió antes de señalar el borde de la azotea con el dedo. Dimitri no siguió con la vista la dirección que ella le apuntaba, como habrían hecho la mayoría de los humanos. En lugar de eso, siguió mirándola fijamente con una intención de que habría aterrado a muchas personas y que con toda seguridad también debería haberla asustado a ella. ¿Qué pasa?, inquirió Elena. ¿Qué es lo que ves, cazadora del gremio? Su voz era grave, un indicio de cosas que era mejor no saber, de horrores enterrados en las profundidades de la noche. A ti, espada en mano, admitió con sinceridad. La expresión de Dimitri permaneció en calma indescriptible. Todavía manejo bien el acero. Si quieres, puedes mirar. Elena se quedó inmóvil, con el cruzar que acababa de coger el cesto en la mano. Rafael ha reincidido al orden de no tocar. Había asumido que no era así menuda estúpida. No, la brisa agitó su cabello, pero los mechones volvieron a caer sobre sus rasgos perfectos cuando la ráfaga pasó. De cualquier forma, dado que pronto estarás muerta, quiero saborearte antes de que sea demasiado tarde. Gracias por el voto de confianza, mordió el croissant con un gruñido. Una cosa era pensar eso por sí, y otra muy distinta oírlo de boca de otra persona. Pero te sugiero que te quedes con tus hermosas rubitas. La sangre de un cazador es demasiado agria para tu paladar. Las rubitas se entregan a mí con demasiada facilidad. ¿Utilizas tus extraños poderes de vampiro contra las mujeres? Dimitri se echó a reír, aunque el sonido fue más un eco que otra cosa, un ruido que no tenía la pasión que Elena había llegado a asociar con él. Aquella risa hablaba de miles de ayeres, de una eternidad de mañanas. Si la seducción es un placer, entonces sí, he tenido siglos para perfeccionar lo que un hombre mortal debe conseguir en un mísero puñado de años. Elena recordó el éxtasis que mostraba el rostro de la rubia y el hambre sensual que reflejaba en el Dimitri. Sin embargo, él no había estado mirando a la rubia. ¿Alguna vez has estado amando a alguien? El aire permaneció quedarse inmóvil mientras el vampiro que había justo en la mesa la miraba sin parpadear. Yo veo por qué intrigas a Rafael. No pareces consciente de tu condición de mortal. Sus ojos dejaron de ser los de un humano para convertirse en un abrir y cerrar de ojos en pura obstinación. Nada blanco, ningún iris, tan solo un rasgo puro y absoluto. Elena apenas logró contener el impulso de sacar el cuchillo de la bota. Sabía que lo más probable era que el vampiro la hubiera decapitado antes de que ella consiguiera tocar el metal. Bonito truco. ¿También sabes hacer malabares? Una pausa llena de muerte. Después Dimitri se echó a reír. Ay, Elena, cero de veras. Creo que me apenarás contemplar tu muerte. Ella se relajó al sentir su cambio de humor, antes de incluso de que sus ojos volvieran a la normalidad. Me alegra saberlo. Quizá quieras ponerle mi nombre a alguna de tus hijas. Ya sabes que nosotros no podemos tener hijos. Su tono era relajado. Tan solo los recién convertidos pueden. Mi trabajo consiste sobre todo en rastrear a los que tienen menos de 100 años. Por lo general, no me relaciono mucho con los vampiros antiguos. Al menos no lo suficiente como para mantener conversaciones con ellos. Le dijo antes de acabarse el zumo de naranja. ¿Qué es para ti un recién convertido? Alguien de una edad próxima a los 200 años. Encogió los hombros, un gesto muy humano. No he tenido noticias de embarazos después de esa edad. ¿200 años? ¿2 vidas? Y Dimitri hablaba de aquel tipo como si no significara nada. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué edad tenía el hombre al que llamaban Siré? ¿Eso te entristece? ¿Te apena saber que nunca tendrás hijos? Una sombra atravesó su rostro. No he dicho que nunca haya podido ser padre. El regreso de Rafael evitó que Elena metiera la pata aún más. De alguna manera supo que había que levantar la vista para contemplar el maravilloso diseño de sus alas brillando bajo el sol. «Ah, hermoso», susurró. «Así que él te ha embelesado». Se obligó a pararte la mirada a Rafael para clavársela en Dimitri. «¿Estás celoso?» «No necesito las sombras de Rafael». Ella entrecerró los ojos,
pero al parecer el vampiro no había terminado aún. Me parece que ahora ya no estás en posición de juzgar a aquellos que prefieren a los vampiros como amantes. Una ráfaga de esencia con su insidiosa seducción comenzó a envolverla. No cuando llevas los colores de Rafael en la piel. Había olvidado el maldito polvo. Alzó la mano para enfrentarse la cara. Sus dedos quedaron llenos de motitas blancas y doradas. La tentación de llevarse los dedos a la boca para lamerlos fue muy fuerte, así que tuvo que tomarse las manos entre los muslos. Los polvos dejó rayones dorados en el tejido negro, regueros brillantes de acusación. Dimitri tenía razón, estaba metida hasta el cuello. Pero aquello no significaba que fuera a ofrecerle a aquel vampiro, sin importar lo intenso que fuera su aroma a sexo y a pecado que le envolvía. «Para ya, o te arrancaré los colmillos mientras duermes», dijo en voz baja, y habló en serio Dimitri. La esencia formó un remolino en torno a su cuerpo y penetró sus venas. «¿Eres tan sensible, Elena? ¿Tan exquisitamente sensible? Deben de haberte expuesto a nuestra belleza muy joven». Había furia en su voz, como si aquella idea le resultara repugnante. «¿Quién?» Hizo desaparecer todo rastro de aroma. Plaf, plaf, plaf. «Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala». A Elena se le revolvió el estómago. Había olvidado la esencia de él. Había enterrado el recuerdo de las venganzas húmedas que se había acumulado entre sus muslos, la incompresión de su mente infantil. «Está muerto», susurró. Observó a Rafael cuando aterrizó sobre el borde de la azotea y empezó a acercarse a ella. «¿Lo mataste tú? ¿Me harías daño si así fuera?» «No, quizás sea un monstruo», dijo con un tono extraño y amable, «pero no soy un monstruo que se alimenta de niños». Ambos guardaron silencio cuando Rafael llegó hasta ellos. El terror invadió el pecho de Elena al verlo de cerca. Estaba resplandeciente, bañado en un flujo incandescente de energía que prometía muerte. Echó la silla hacia atrás y se puso en pie. No obstante, dejó el cuchillo en la bota. No era demasiado enfrentarse a él, sino a la furia que no iba dirigida contra ella. «Rafael», dijo cuando él se situó al otro lado de la mesa. Sus ojos eran como fuego azul cuando lo miró, pero estaba concentrado en Dimitri. «¿Dónde están los cuerpos?» «En Brooklyn. Había 7», lo interrumpió Rafael. «Micaela ha recibido sus corazones en una entrega especial esta mañana». Hasta aquí el capítulo 22 de Ángel Caído, de Nalini Singh. Gracias por escucharme.